En Bristol Myers Squibb llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos le damos un toque humano. A continuación les presentamos Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Muy buenos días y bienvenidos a su programa Hablemos de Reumatología con Fundación FER, un programa de la Fundación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas, entidad sin fines de lucro cuya misión es aportar al bienestar general del paciente con condiciones reumáticas para que tengan una vida más saludable, activa y productiva. Mi nombre es Grisel Lugo y soy la directora ejecutiva de Fundación FER. Damos gracias a Bristol Myers Squibb en la mañana de hoy, como todos los sábados, por hacernos llegar este programa a todos ustedes, a todas las personas que nos están escuchando a través de Radio Isla 1320 AM, radioisla.tv y Radio Isla Facebook Live. Damos la bienvenida también al doctor Oscar Soto Raíces, presidente de la Fundación. Buenos días, doctor, y bienvenido. Buenos días, Grisel. Un placer estar acá nuevamente. Estamos en la semana de la concienciación del lupus, que el día de la concienciación específicamente es el día 10 de mayo, y estamos entonces en la mañana de hoy, vamos a hablar sobre esta condición que afecta a tantas personas y que todavía, a pesar del esfuerzo que hacen estos pacientes y que hacemos nosotros también y todas las entidades pertinentes, todavía hay muchas preguntas con relación a esta importante condición. Primero quiero mencionar, como ya les dije, el doctor Oscar Soto Raíces, reumatólogo y actual presidente y socio fundador de la Fundación FER, es el principal ejecutivo de la firma Mindful Rheumatics and Medical Research Group, que está en Atorrey, en la calle César González, y el teléfono 787-765-9034. Para introducción al tema de hoy, queremos informar, como ya dije, que el día 10 de mayo es el día sobre la concienciación del lupus. En los Estados Unidos, alrededor de 1.5 millones de personas padecen de lupus y anualmente se reportan alrededor de 16,000 nuevos casos. Personas de todas las edades, géneros, razas o grupos étnicos pueden padecer de lupus. Y por supuesto, pues la primera pregunta, como siempre, al doctor es, ¿qué es el lupus? El lupus ciertamente es quizás, casi podríamos decir que es la condición emblemática de la reumatología, porque envuelve u ocasiona la gran mayoría de los síntomas que vemos en muchas otras enfermedades de tejido conectivo, ¿verdad? Es una de estas condiciones que llamamos de tejido conectivo porque puede afectar múltiples tejidos. Es una condición autoinmune. Cuando digo que puede afectar múltiples tejidos, puede afectar articulaciones, músculos, los ojos, el pulmón, el corazón, el riñón, sistema nervioso central, en fin, una variedad de sistemas de órganos, por razón por la cual se le ha llamado de múltiples formas, la enfermedad de mil caras, el gran imitador. Es una condición muy difícil a veces de diagnosticar y de entender, precisamente por las múltiples manifestaciones que tiene, porque lo complicado de esto es que no todos los pacientes van a presentar las mismas manifestaciones ni el mismo número de síntomas a la vez. Y para colmo, ¿verdad? Para hacerlo todavía un poco más complejo, los síntomas tienden a ser intermitentes, así que puede haber artritis por un tiempo y luego esa artritis mejora y luego entonces comienzan problemas de piel, que son, por cierto, las cosas quizás las manifestaciones más comunes, piel y articulaciones. Pero a la vez pueden haber problemas en el pulmón, como inflamación en la pleura o lo que recubre el pulmón, inflamación alrededor del corazón, fibrosis en el pulmón, inflamación en el riñón, que tiende a ser un problema bastante
importante, pero a la misma vez que podemos tratar muy bien. O sea, que las manifestaciones son ciertamente muchas y eso se le acompaña inflamación sistémica con cansancio, fatiga, debilidad, dolor generalizado, a veces fiebre baja, intermitente o persistente. Y entonces nos tenemos que valer de el uso de la clínica, ciertamente, para poder analizar esas manifestaciones, aunque sean intermitentes, ponerlas todas en conjunto con estudios que hacemos de laboratorio para mirar inflamación sistémica, anticuerpos, porque siendo una condición autoinmune se generan una serie de anticuerpos que nos ayudan a, a hacer el diagnóstico, no solamente el más popular, que es el ANA o el Anti-Nuclear Antibody, que es un anticuerpo en contra del núcleo de las células, sino hay otros anticuerpos como en contra del DNA, anticuerpos en contra de otro que se llama anti-SM o SMIT, anticuerpos en contra de otras proteínas que nos ayudan a hacer ese diagnóstico. Miramos complementos, que son proteínas también que se consumen cuando hay inflamación, porque el sistema inmune lo hace de esa forma. O sea, miramos varias cosas. Es un diagnóstico que toma un poquito de tiempo y hay que estudiar muy bien los síntomas del paciente y la cantidad de anticuerpos existentes en el momento, que también pueden variar, y los marcadores de inflamación, y con todo eso en conjunto, entonces vamos montando ese diagnóstico de lupus. Esa evaluación debe de ser bien difícil, yo me imagino, para cualquier profesional, porque si involucra tantos elementos de síntomas, de órganos que pueden ser afectados, etcétera, es algo que no va a ser fácil para como generalmente, ¿verdad? Se dice descartar esto u otro. O sea, que hay que tenerlo muy bien. Y te diré más, hay algo bien interesante en cuanto a diagnóstico, es que hoy en día hay laboratorios y hay algunas otras proteínas, complementos que podemos analizar para hacer ese diagnóstico que no necesariamente están disponibles en cualquier laboratorio, ¿verdad?, de la comunidad, pero tenemos laboratorios especializados donde podemos enviar muestras a Estados Unidos para que nos hagan un panel de anticuerpos y de proteínas que nos da un perfil del estado de autoinmune de este paciente, que nos ayuda entonces a hacer un diagnóstico mucho más certero. Me refiero a una prueba que se llama la VICE Test. Es algo que no se procesa en Puerto Rico, pero muy bien podemos tomar la muestra, enviarla y nos da más información. O sea que cada día, y lo traigo porque cada día tenemos avances en esta área, no solamente en el área de terapia, sino en el área de hacer diagnóstico correcto. Y también esta prueba tiene un componente que nos ayuda a hacer prognosis, o sea, a ver cuán severo podría ser el lupus y también a darle seguimiento para ver cómo se va manifestando. O sea, que tenemos más herramientas disponibles, como dije, ¿verdad?, haciendo la salvedad que no es algo que se hace comúnmente, pero sí existe, y es bueno que las personas entiendan que hay, especialmente cuando tenemos casos complejos o que la batería de pruebas que hacemos comúnmente no es clara del diagnóstico y aún lo sospechamos, podemos y ciertamente enviar estas muestras a Estados Unidos y tener una evaluación un poquito más exhaustiva a nivel molecular, ¿verdad?, para entonces ponerlo en conjunto con los síntomas y hacer un diagnóstico apropiado. Más acertado. Doctor, yo recuerdo que posiblemente hace 25 o 30 años un diagnóstico de lupus podría ser una sentencia de muerte. Las personas se morían de lupus. Actualmente tenemos vamos a decir así, la satisfacción de decir de que el tener lupus no necesariamente significa que me voy a morir. Es como, o sea, muchas personas que tienen esa preocupación gigantesca, no, hay alternativas para esta condición. Sí, correcto. Eso es sumamente importante. Entender que el diagnóstico de lupus no implica una sentencia de vida, no implica que la prognosis tiene que ser fatal. Es importante entender que con tratamiento adecuado y con seguimiento adecuado y con adherencia a tratamiento, esas cosas son bien importantes. Se puede vivir una vida
básicamente normal, sin los síntomas, podemos poner la condición en remisión. Hoy en día la afectación por ejemplo, renal, ¿verdad? La nefritis lúpica, la podemos tratar con mucho éxito en casi todos los casos. Para pulmón todavía necesitamos quizás un poquito más, pero aún así tenemos suficientes medicamentos que nos ayudan a mantener y también a retardar el proceso, o sea, que modifican el progreso de la condición, cosa que no podíamos hablar en el pasado. O sea, que ya tenemos unas herramientas muy importantes. Lo importante, más allá de eso, es que todo el mundo entienda que el lupus, a pesar de que puede tener periodos de inactividad, porque los síntomas, como mencioné anteriormente, son intermitentes. La enfermedad está ahí y lo que es importante es que el paciente entienda que mantenerse en sus medicamentos es necesario, más que nada mantener el seguimiento con su reumatólogo, ¿verdad? Para siempre estar evaluando qué es lo que está pasando y no permitir que la enfermedad regrese con mucha severidad, porque en ocasiones lo que nos pasa es que el paciente deja los medicamentos, deja el seguimiento porque se siente bien, regresa el problema, que puede ser pulmón, que puede ser riñón, y a veces es tarde. Entonces se logra tratar, pero a veces ya se crea cronicidad y daño irreversible, y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Hoy en día, porque no es que no mueran pacientes con lupus, sí ocurre, pero en mi experiencia, en los últimos años, cuando hemos visto gente con lupus muy severo, muchas de las ocasiones es porque han descuidado su tratamiento, y por eso quiero enfatizar el aspecto de seguimiento continuo, aunque se sientan bien. Yo tengo pacientes que les va muy bien, no los tengo que ver cada 3 meses, los puedo ver cada 4, cada 6 meses, pero es importante verlos cada cierto tiempo, hacerles sus estudios, ¿verdad? Para cerciorarnos de que todo marcha bien y estar, como yo le digo a los pacientes, un paso adelante. Si hay algo que se está despertando o que algo que está inflamándose, lo atacamos a tiempo. Eso es sumamente importante. Al atacarlo a tiempo tenemos más probabilidad de éxito salvando ese órgano o esa área que está afectada. Doctor, sabemos que el lupus tiene una cierta predilección por las mujeres. 9 de cada 10 pacientes de lupus, dicen las estadísticas, son mujeres, pero hay grupos también de ciertas poblaciones que son predilectas para esta condición. ¿Cuáles son, por ejemplo? Sí. Ciertamente es mucho más prevalente en mujeres, como dijiste. Y es más común en afroamericanos, en afrocaribeños, en hispanos, más que en caucásicos, en asiáticos también, pero en lo que nos toca es importante entender que la incidencia de lupus es mayor en nosotros que en otros pacientes caucásicos en Estados Unidos, y más en pacientes afrocaribeños o afroamericanos, y por eso también es una condición que es necesaria que la discutamos todo el tiempo, porque existen bastantes pacientes con lupus en nuestra isla. Pero también le da a los hombres. Sí, correcto. También le da a los hombres. Lo que ocurre es que ciertamente la mayoría son mujeres, pero le da a los hombres, le da en edades a gente joven, y eso es importante también entenderlo, ¿verdad? Niños, adolescentes, en mujeres ciertamente en etapas reproductivas, a hombres jóvenes también, y en hombres a veces la severidad es mayor. Así que tenemos que estar muy atentos a hombres con estos síntomas, ¿verdad? De lesiones en la piel, fotosensitividad, alopecia, úlceras en la boca recurrentes, los que desarrollan el rash malar o famoso rash de mariposa, ¿verdad? Especialmente cuando se exponen al sol con una artritis inflamatoria, con inflamación e hinchazón de las articulaciones, más todos los otros síntomas de la debilidad, no sentirse bien. Hay que buscar ayuda para poder hacer ese diagnóstico a tiempo. Y obviamente en el caso de los hombres yo entiendo que quizás una señal de alarma podría ser si en mi familia hay mujeres que tienen lupus y yo tengo unos ciertos síntomas, ¿verdad? Pues puede ser que debería de investigar si yo soy candidato a que me diagnostiquen con una condición ¿verdad? Particular. Doctor, ¿se sabe qué lo causa? ¿Qué causa? No, realmente no.
Sí sabemos, por ejemplo, como muy bien mencionaste, que hay una predisposición genética, o sea que tenemos a veces venimos ya con una programación, nuestro código genético que nos predispone a tener lupus. Pero los posibles detonantes del sistema inmune para que cause esto son muchas posibles cosas. En el pasado se hablaba mucho de cambios hormonales, pero sabemos que eso no lo es todo, porque ocurre en mujeres en distintas etapas, y ocurre en hombres con cambios hormonales muy distintos. O sea, que sabemos que eso no lo es todo. Sabemos que hay medicamentos también que pueden inducir una condición bastante, o sea, un lupus, le llamamos un lupus inducido por droga o por medicamentos. O sea, que también uno se vuelve susceptible a algo. Hay estudios, por ejemplo, que hablan de cambios en receptores. Hay unos receptores de reconocimiento de lo que es nuestro versus lo que no es nuestro. Y se habla también de cambios en estos receptores que hacen que entonces estemos susceptibles a reconocer cosas nuestras como cosas malas, y ahí se desata esta inflamación persistente que lleva al lupus, ¿verdad? Algunos se han visto, por ejemplo, recientemente algo se publicó en el cromosoma X y un receptor que tiene unas siglas TLR7. O sea, hay muchas teorías, muchas cosas que se siguen estudiando. No sabemos a ciencia cierta cuál es el detonante, pero sí sabemos que algo en el sistema inmune se activa y causa esta inflamación que puede afectar, como hemos dicho, múltiples tejidos, múltiples órganos, múltiples sistemas. Doctor, antes de que continuemos, quiero decirle a las personas que nos están escuchando que en la mañana de hoy estamos haciendo conciencia sobre el lupus. Estamos hablando sobre el lupus en la semana de concienciación del lupus, el día 10 de mayo, día de la concienciación del lupus, para que si no sabe de qué se trata o si le interesa más información, también puede buscarlo en nuestra página www.fundacionfer.org, porque este programa, después que terminemos, se queda en la página de Facebook de Fundación FER, en la página de Facebook de Radio Isla, y también va a nuestras redes sociales, YouTube, y queremos que pues lo compartan y lo vuelvan a ver, simplemente que sigan regando la voz para que se sepa de qué se trata esta condición y que los mitos que existen al respecto pues se vayan borrando, porque definitivamente tenemos que tener información para estos pacientes, porque el paciente educado es un paciente que puede manejar su condición. Doctor, ¿qué tipos de lupus existen? Porque hay variedades de lupus. Sí, cuando hablamos de lupus, básicamente lo tratamos de dividir en dos categorías grandes. El lupus limitado, o sea, lupus de piel, que es quizás todavía más común, ¿verdad? Lesiones en la piel que sugieren lupus y que cuando se hace una biopsia, pues ciertamente tienen las características, ¿verdad?, que uno busca. Y el lupus sistémico, que ya se extiende más allá de la piel y causa entonces otras cosas como artritis, afectación al riñón, órganos como pulmón y otras cosas. Y ahí es que uno ve también en el lupus sistémico inflamación sistémica y una cantidad de anticuerpos, ¿verdad?, activos, de problemas con los complementos. Pero también, como mencionaba, también existe el lupus inducido por drogas, que quizás es lo menos que vemos, pero también existe. Pero a grandes rasgo, ¿verdad? Así a grosso modo es básicamente el lupus limitado a piel, que no necesariamente se trata muy distinto porque se trata la lesión en la piel y el lupus sistémico. Cuando esta persona que le diagnostican ya después de que se ha hecho toda esta evaluación exhaustiva de exámenes médicos, toda esta información que provee el paciente y que se obtiene a través de toda la investigación que hace el médico, el reumatólogo es posiblemente la persona a quien más esa persona va a visitar, pero ¿qué otros médicos van a tratar esta condición? Sí, ciertamente el grupo a veces es un grupo multidisciplinario, incluyendo dermatólogos, ¿verdad? Por el envolvimiento en piel que es tan común. En ocasiones el nefrólogo, si hubiese cambios o problemas, inflamación en el riñón.
el neumólogo si hay inflamación en el pulmón, porque a veces eso va progresando, lo que llamamos un desorden intersticial del pulmón, ¿verdad? En donde hay inflamación del tejido y luego podría terminar en fibrosis, así que lo seguimos en conjunto con el neumólogo que les hace las pruebas de función pulmonar y nos da ese feedback, ¿verdad?, de cómo va ese proceso. El cardiólogo en ocasiones, ciertamente, y quizás esas son las áreas más comunes en algunos casos, ¿verdad? El fisiatra, terapia también cuando hay mucha afectación musculoesqueletal, artritis y demás, porque también se pueden beneficiar de eso casi como una terapia alterna complementaria, pero en la gran mayoría de los casos el dermatólogo, el nefrólogo y el neumólogo. Es importante que también estos pacientes sepan que existen grupos que le pueden ayudar como grupos de apoyo. En Puerto Rico hay un grupo muy serio que se llama Lupus Puerto Rico, dirigido por Daisy González, paciente de lupus también, y que, miren, están en todas las redes sociales, así es que no están solos. Nosotros, nuestra misión es aportar a esa información para que ese paciente se eduque y que sepa que hay muchas alternativas que pueden tener. Así es que dentro de ese grupo de profesionales, como dice el doctor, multidisciplinario, que puede incluir varios especialistas, y de hecho yo me atrevería, ¿verdad?, respetuosamente a añadir también quizás un psicólogo, un terapista, alguien que ayude a esta persona. Esto es algo que te va, o sea, es fuerte, porque es una cosa que va a tener esta persona bien ocupada posiblemente con su salud. Así es que necesita también ese tipo de apoyo. Pero también pues los grupos de apoyo son algo que es muy valioso durante el proceso de estas personas estar lidiando con sus síntomas y con sus tratamientos y con todas estas cosas nuevas que posiblemente van a tener en su vida. Doctor, ¿por qué necesitamos seguir concienciando sobre esta condición? Esta condición se conoce hace muchísimos años y todavía algunas personas, hablábamos antes fuera del programa, todavía algunas personas que escuchan la palabra lupus y piensan eso es cáncer. Tanto sí, que se esto, y todavía hay personas que piensan es cáncer. ¿Por qué tenemos que seguir concienciando sobre eso? Precisamente por eso, porque es tan complejo la cantidad de manifestaciones y cómo se presenta, que confunde mucho, confunde al paciente, confunde a la comunidad, confunde a veces a los médicos también, ¿verdad? Porque el diagnóstico ciertamente puede ser bastante retante. Y se me olvidó mencionaste psicólogo, psiquiatra, que me parece que es súper acertado, súper importante. Se me olvidó mencionar también las manifestaciones del sistema nervioso central, neurológicas, que son todavía más complejas y son muy difícil diagnóstico, porque no tenemos realmente a veces ninguna prueba específica. O sea que el hecho de que esto se presenta de tantas formas, porque en ocasiones se ha reportado problemas de pacientes que han presentado con una psicosis, por ejemplo, con alucinaciones, causadas por el lupus. Entonces, es muy difícil y por eso entonces crea tanta confusión. Y al afectar varios órganos, la gente puede pensar que es un cáncer que se está regando por distintas áreas. Sin embargo, no es así. Son las distintas áreas inflamadas por las manifestaciones del lupus activo. Pero en ese sentido, se crea a veces esa confusión, pensando en que algo que puede afectar tantas cosas puede ser un cáncer que tiene metástasis o se está regando por distintas áreas. Y de ahí sale la confusión. Por eso todos estos términos que se le acuñan al lupus, la enfermedad de mil caras y demás, es difícil, ciertamente es difícil para el paciente, a veces ciertamente es difícil para el médico a veces hacer el diagnóstico, pero lo importante es buscar ayuda, buscar ese diagnóstico certero y, como mencionaba anteriormente y tengo que seguir mencionando, darle seguimiento, porque cada día tenemos muchos más tratamientos disponibles. Hoy en día no solamente inmunosupresores como usábamos en el pasado y prednisona, sino que tenemos agentes biológicos que siguen
apareciendo. En los últimos años hemos tenido indicaciones nuevas para biológicos que ya teníamos en uso, biológicos nuevos, medicamentos comprimidos, tabletas nuevas para el riñón, o sea que se sigue aumentando la cantidad de herramientas que tenemos para tratar y para diagnosticarlo, como decía antes, así que por eso es tan importante seguir hablando de esta condición, con que compleja y difícil, sí ya tenemos más herramientas para el diagnóstico y ciertamente para el tratamiento. Así es que es importante que piensen estas personas que recién reciben un diagnóstico de lupus, especialmente las personas más jóvenes, ¿verdad? Que tengan por seguro de que existen alternativas médicas y que pueden recurrir a su médico para que le informe, ¿verdad? Sobre qué cosas se puede hacer. Pero lo más importante es en contacto con su médico y en adherencia a ese tratamiento. Porque, correcto. Y se me olvidaba mencionar, Giselle, perdona que te interrumpa, que aún es una enfermedad, precisamente por lo complejo, es un reto grande para nosotros y por eso también, y todo el que estudia lupus, por eso también se siguen haciendo estudios no solamente para buscar mejor diagnóstico, mejor seguimiento, sino mejor tratamiento y también actualmente se están estudiando múltiples cosas para tratar el lupus y para controlarlo. Nosotros en nuestro centro estamos haciendo por lo menos, o estamos reclutando activamente por lo menos para 2 estudios con nuevos medicamentos que prometen mucho, pero igual hay una cantidad grandísima de estudios ocurriendo. Nosotros no tenemos que rechazar muchos porque no tenemos cómo hacer tantas cosas a la vez, pero lo importante es que la gente entienda que hay mucha ciencia en proceso y lo que esperamos es que en el futuro tengamos todavía muchas más herramientas para poder controlar esta condición. estos estudios, ya que trae a colación aquí en Puerto Rico específicamente, algunos pacientes no saben que estas cosas existen y que pueden tener esa alternativa de pues, ¿verdad? Participar con el médico o el centro de investigación que esté realizando el estudio. ¿Cómo se puede averiguar sobre estos estudios, doctor? Sí, hay ciertamente aquí en Puerto Rico hay muchos centros haciendo varios de estos estudios. Nosotros tenemos, como decía, por lo menos 2 y ciertamente nos pueden llamar y le podemos dar información. Pero en general también para las personas en cualquier momento pueden ir en internet. Hay un site que se llama clinicaltrials.gov y está todo correcto, así clinicaltrials.gov. Ahí, si uno pone la palabra lupus, aparecen todos los estudios de lupus que se están haciendo y uno puede ver todo lo que se está haciendo en Puerto Rico. Y entonces de ahí tener la información adecuada para entonces también ver todo tipo de estudios que se está haciendo. Porque usualmente en el centro, como digo, por nuestra experiencia, nosotros podemos hacer a veces 2, 3 estudios máximos, quizás no podemos hacer tantos a la vez. Pero igual siempre también nos pueden llamar y le damos información sobre lo que estamos haciendo, pero hay otros centros también que posiblemente estén realizando otros estudios de la misma forma. Quiero decirle a las personas que nos escuchan también que para más información sobre el lupus visite el sitio web del Centro Nacional de Recursos sobre el Lupus, en inglés National Resource Center on Lupus, en lupus.org /ES para las personas que quieren, la página existe en español, así es que lo pueden encontrar fácilmente en lupus.org /es, o sea, ES, para que puedan informarse de todo lo que está pasando con el lupus. Ya nos queda bien poquito, doctor, las últimas recomendaciones para estos pacientes que nos escuchan y nos despedimos con esta información. Básicamente que busquen ayuda siempre, que traten de educarse para los pacientes que ya tienen el diagnóstico, que traten de buscar información, ¿verdad?, adecuada y busquen siempre ayuda y que nunca dejen de perderse, o sea, que no pierdan su seguimiento porque es muy importante.
Si algo es quizás difícil tratar de explicarle a todo el mundo cómo hacer un diagnóstico correcto porque es complejo, pero lo que sí les puedo aconsejar es que busquen ayuda siempre, pregunten sobre la condición, y para los pacientes que la tienen, que traten de educarse lo más posible y de leer en sitios, ¿verdad?, de fuentes buenas de información, porque la educación da empoderamiento y ayuda a que el paciente se mantenga ciertamente más saludable. Muchísimas gracias al doctor Oscar Soto Raíces, presidente de la Fundación FER, en la mañana de hoy, a Bristol Myers Squibb por traer este programa. Y a todos estos pacientes, miren, hay esperanza. Así es que no se quiten, que es importante mantenerse en el caballo para seguir galopando hacia adelante. Así es que tengan un excelente día y esperemos que nos veamos el próximo sábado a la misma hora por radioisla.com. Muchas gracias. Que pasen un buen día. Buen día.